¿Qué puede llevar a una mujer de 90 años a pasar los últimos años de su vida tras las rejas por incendio intencional? ¿Qué secretos tan oscuros pueden esconderse entre las paredes de una casa familiar que la única solución sea quemarla hasta los cimientos? Mi nombre es Mercedes. Tengo 90 años recién cumplidos y hace apenas una semana que salí de la prisión donde pasé los últimos 7 años de mi vida. Hoy, sabiendo que me quedan pocos días en este mundo, voy a contarles una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que hemos tenido en este canal. Una historia sobre secretos enterrados, sobre una familia que no era lo que parecía, y sobre el día que decidí que algunas verdades necesitan arder para que nunca más puedan lastimar a nadie. Créanme cuando les digo que lo que van a escuchar hoy los va a marcar para siempre. Porque a veces la justicia no viene de los tribunales, sino del fuego purificador que limpia las heridas que nunca sanaron. Y a veces, las personas que parecen más dulces e inofensivas son las que cargan los secretos más monstruosos en su corazón. Nací en 1934, en una época donde las mujeres debíamos ser sumisas, calladitas, obedientes. Mis padres, Rodolfo y Amparo, eran considerados la pareja perfecta del barrio. Él trabajaba como contador en una empresa prestigiosa, siempre vestido de traje y corbata, siempre con una sonrisa educada para los vecinos. Ella era ama de casa, cocinaba como los ángeles, mantenía la casa impecable, y todos comentaban qué suerte tenía de tener un marido tan trabajador y responsable. Por fuera, éramos la familia modelo, la que todos admiraban y envidiaban. Pero las apariencias, queridos míos, pueden ser la mentira más cruel que existe, porque detrás de esa fachada perfecta, detrás de esas sonrisas dominicales y esa reputación intachable, se escondía un infierno que me marcaría para toda la vida. Un infierno que comenzó cuando yo tenía apenas 8 años y que se mantendría en secreto durante más de 80 años, hasta el día que decidí que tenía que arder. Mi infancia no fue como la de las otras niñas. Mientras mis amigas jugaban con muñecas y corrían por el patio, yo aprendí muy temprano que en mi casa había reglas diferentes, reglas que nunca debía contar a nadie. Mi padre tenía lo que él llamaba nuestros momentos especiales, momentos que según él eran normales entre padres e hijas, pero que a mí me hacían sentir sucia, confundida y terriblemente sola. Mercedes, me decía con esa voz melosa que usaba solo cuando estábamos solos. Esto es lo que hacen todas las familias que se aman, pero es nuestro secreto especial, ¿verdad? Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer, y además van a pensar que eres una niña mala y mentirosa. Y yo, que tenía 8 años y creía que los papás nunca mentían, guardé ese secreto como si fuera un tesoro envenenado que me quemaba por dentro pero que no podía soltar. Mi madre, Amparo, siempre estaba presente cuando esto pasaba. Al principio pensé que no sabía, que mi padre esperaba a que ella saliera de la casa. Pero con el tiempo me di cuenta de algo mucho más perturbador. Ella no solo sabía, sino que participaba activamente, no físicamente, pero sí como cómplice silenciosa que miraba hacia otro lado, que inventaba excusas para salir de la habitación cuando sabía lo que iba a pasar, que me preparaba con baños especiales y vestidos específicos como si fuera un cordero que se prepara para el sacrificio. Mercedes, tu papá te quiere mucho, me decía, mientras me peinaba con movimientos mecánicos, evitando mirar mis ojos en el espejo. Las niñas buenas hacen felices a sus papás, y tú eres una niña buena, ¿verdad? Sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo, dulces en la superficie, pero mortales en el fondo. Me estaba enseñando que amar significaba sufrir, que ser buena significaba callar, que ser hija significaba sacrificar mi inocencia en el altar de los deseos enfermos de un monstruo. Los años pasaron como una pesadilla interminable. Crecí creyendo que eso era normal, que todas las niñas vivían lo mismo en sus casas, que el mundo entero funcionaba así. No tenía punto de comparación, no tenía a quién preguntarle, no tenía escape. Mis padres me tenían completamente aislada. No podía ir a dormir a casa de amigas, no podía tener amigas en casa, no podía quedarme sola con otros adultos. Era como vivir en una prisión dorada donde los carceleros eran las personas
que supuestamente más me amaban en el mundo. Cuando llegué a la adolescencia, las cosas empeoraron. Mi padre ya no se conformaba con lo que había estado haciendo. Quería más, siempre más. Y mi madre había desarrollado una rutina perfecta para facilitárselo. Inventaba viajes de último momento para visitar a familiares lejanos. Se ofrecía como voluntaria en la iglesia los fines de semana. Encontraba 1000 excusas para dejarnos solos. Era como si hubiera hecho de la facilitación del abuso su trabajo de tiempo completo. Pero lo que más me dolía no eran las agresiones de mi padre, era la traición de mi madre, porque de él, al final, no esperaba nada diferente. Era un monstruo, y los monstruos hacen cosas monstruosas, pero ella era mi madre. Se suponía que tenía que protegerme, que tenía que anteponer mi bienestar al de cualquier otra persona en el mundo. En lugar de eso, me sacrificó en el altar de su conveniencia, de su estabilidad económica, de su reputación social. Recuerdo vívidamente el día que cumplí 15 años. Mis padres organizaron una fiesta hermosa. Invitaron a todos los vecinos, contrataron un mariachi, hicieron una cena espectacular. Yo sonreía en las fotos, bailaba con mi padre mientras todos aplaudían. Cortaba el pastel mientras mi madre me abrazaba para las cámaras. Por fuera era la quinceañera perfecta de la familia perfecta. Pero esa misma noche, después de que se fueran todos los invitados, mi padre me recordó que ahora que era una mujer, nuestros momentos especiales iban a ser diferentes. Y mi madre, que había sido tan amorosa y atenta durante la fiesta, de repente recordó que tenía que ir a cuidar a una tía enferma que vivía en otro estado. Se fue esa misma noche, dejándome sola con él durante una semana entera. Cuando regresó, fingió que no había pasado nada como siempre. Pero yo vi en sus ojos algo que me heló la sangre. Satisfacción. Estaba satisfecha de haber cumplido su parte del trato, de haber entregado a su hija en bandeja de plata para mantener su matrimonio estable. A los 18 años me casé con el primer hombre que me pidió matrimonio, Luis, un muchacho bueno pero simple que trabajaba en la fábrica textil del pueblo. No lo amaba, pero necesitaba escapar de esa casa, alejarme de esos padres que habían hecho de mi infancia un infierno. Pensé que casándome podría empezar una vida nueva, dejar atrás todo ese dolor, construir algo diferente. Luis y yo nos fuimos a vivir a la capital, a 3 horas de distancia de mis padres. Al principio me sentí libre por primera vez en mi vida. Podía respirar sin miedo, dormir sin sobresaltos, existir sin estar constantemente en guardia. Luis era gentil conmigo. Nunca me presionaba, nunca me lastimaba. Era todo lo opuesto a mi padre, y eso me daba una sensación de paz que no había conocido jamás. Pero la libertad no duró mucho. A los pocos meses de casada, mis padres comenzaron a visitarnos por sorpresa. Llegaban sin avisar, se quedaban varios días, y toda mi ansiedad regresaba como una avalancha. Mi padre había desarrollado nuevas formas de acercarse a mí, de tocarme accidentalmente, de hacerme sentir incómoda frente a mi propio esposo. Y mi madre actuaba como si nada pasara, como si fuera completamente normal que su marido se comportara de manera inapropiada con su hija casada. Luis, que era un hombre inocente y confiado, no notaba nada extraño. Para él, mis padres eran suegros cariñosos que extrañaban a su hija. No podía ver las miradas lascivas de mi padre. No entendía por qué yo me ponía tensa cuando ellos llegaban. No comprendía por qué siempre encontraba excusas para estar fuera de la casa cuando ellos venían. Y yo no podía contarle la verdad porque después de años de silencio, las palabras se habían vuelto imposibles de pronunciar. Tuve 3 hijos con Luis, Roberto, Ana y Carmen. Ser madre me llenó de una alegría que no había conocido, pero también de un terror absoluto, porque ahora tenía algo que proteger, algo puro e inocente que no podía permitir que fuera contaminado por la maldad que yo había conocido. Mis padres querían conocer a sus nietos, querían visitarlos, cuidarlos, y yo sabía que tenía que mantenerlos alejados a toda costa. Inventé miles de excusas para evitar que mis padres estuvieran solos con mis hijos. Siempre había alguien enfermo, siempre había compromisos ineludibles, siempre había razones por las que no podían venir o por las que nosotros no podíamos ir.
Luis pensaba que yo era una hija desagradecida que no valoraba a sus padres. Mis hijos crecieron preguntándose por qué nunca conocían a sus abuelos paternos, pero yo sabía que era mejor que me consideraran una mala hija y una mala nuera, que arriesgarme a que mis bebés vivieran lo que yo había vivido. Los años pasaron y mi vigilancia constante se volvió insostenible. Luis empezó a sospechar que algo estaba mal. Mis hijos empezaron a hacer preguntas más directas y mis padres empezaron a presionar más para tener acceso a sus nietos. La situación llegó a un punto de quiebre cuando mi padre empezó a llamar directamente a mis hijos cuando ya eran adolescentes, a enviarles regalos caros, a prometer llevarlos de vacaciones. ¿Por qué mamá nunca nos deja ir con los abuelos?, me preguntó Ana cuando tenía 14 años. Todos mis amigos van de vacaciones con sus abuelos y nosotros apenas los conocemos. ¿Qué hicieron mal? Esa pregunta me partió el corazón porque no tenía respuesta. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía seguir inventando mentiras. Era como estar atrapada entre dos paredes que se cerraban lentamente, aplastándome sin escape posible. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a confrontar a mis padres. Iba a decirles que sabía lo que habían hecho, que nunca los perdonaría, y que si se acercaban a mis hijos, les contaría su verdad al mundo entero. Era momento de que pagaran por lo que me habían hecho, de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Un día, dejé a los niños con Luis y manejé las 3 horas hasta la casa de mis padres. La casa donde había crecido, donde había sufrido, donde se habían forjado todas mis pesadillas. Cuando llegué, se veía exactamente igual que siempre, impecable, hermosa, perfecta por fuera. El jardín estaba bien cuidado, las ventanas brillaban, la fachada estaba recién pintada. Era como una postal de la familia ideal, una mentira arquitectónica que escondía décadas de horror. Toqué la puerta con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Mi madre abrió con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «Mercedes, qué sorpresa. No sabíamos que venías». Su voz tenía ese tono falso que también conocía, esa dulzura artificial que usaba cuando sabía que estaba en problemas. «Necesitamos hablar», le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Los 3, ahora. Mi padre apareció detrás de ella, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante décadas. «Hija, qué gusto verte. Pasa, pasa. ¿Cómo están mis nietos?» Sus palabras me dieron náuseas, pero esta vez no iba a huir. Esta vez iba a pelear. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde había jugado de niña, donde había visto televisión en familia, donde había fingido por años que éramos normales. Pero ahora, con mis 60 años cumplidos y una vida entera de silencio a mis espaldas, iba a decir todo lo que había callado. Pero antes de continuar con lo que pasó en esa conversación que cambió todo, quiero pedirte algo, querido oyente. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que estas confesiones te tocan algo profundo, me harías un favor enorme dándole me gusta a este video. Solo tienes que buscar abajo el botoncito con la manita y el dedo hacia arriba y darle un toquecito. Es muy sencillo. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito con mucho cariño a que lo hagas. Es ese botón negro que dice suscribirse que está aquí cerquita. Así vas a recibir una notificación cada vez que subamos una historia nueva, porque tenemos relatos que te van a emocionar hasta las lágrimas. Sé que para algunas personas estas cosas de la tecnología pueden ser complicadas, pero es súper fácil. Solo aprietas esos botoncitos y listo. Así me ayudas a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas, estas verdades que han estado enterradas demasiado tiempo, porque lo que te voy a contar ahora, lo que descubrí ese día en casa de mis padres, te va a chocar el corazón de una manera que no te imaginas. Vas a entender por qué una anciana de 83 años decidió que la única justicia posible era el fuego, y por qué algunas verdades son tan monstruosas que tienen que ser quemadas para que nunca más puedan hacer daño. Papá, mamá, comencé con una voz que temblaba pero que no iba a quebrarme esta vez. Vine a decirles que sé exactamente lo que me hicieron durante toda mi infancia. Sé que ustedes abusaron de mí, que me lastimaron, que me robaron mi inocencia y que después me hicieron creer que era normal, que era mi culpa, que era algo que tenía que callar.
El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre me miró con esa misma expresión que había perfeccionado durante décadas. Sorpresa fingida, indignación actuada. Mercedes, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir esas cosas tan terribles? Nosotros siempre te amamos, siempre te cuidamos. No me vengas con mentiras, le grité, liberando décadas de rabia contenida. Sé perfectamente lo que pasó en esta casa. Sé lo que me hacías cuando mamá se iba, y sé que ella sabía y lo permitía. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. Mercedes, creo que tu memoria te está fallando. Tal vez deberías ver a un doctor. Esa respuesta fue la gota que derramó el vaso. No solo negaban lo que habían hecho, me estaban acusando de estar loca, de inventar recuerdos, de ser una mujer histérica que no sabía distinguir entre la realidad y la fantasía. Era la misma táctica que habían usado cuando era niña, hacerme creer que yo era el problema, que yo era la que estaba mal. Mi memoria me está fallando, les dije con una risa amarga. Mi memoria me está fallando cuando recuerdo perfectamente cómo papá me tocaba mientras tú inventabas excusas para salir de la casa. Mi memoria me está fallando cuando recuerdo cómo me preparabas para él como si fuera un regalo. Mi madre se puso pálida, pero mantuvo su pose de inocencia ofendida. Fue entonces cuando mi padre cometió el error que cambiaría todo. En lugar de seguir negando, en lugar de mantener la farsa de la familia perfecta, su máscara se cayó por completo. Me miró con una expresión de desprecio puro y me dijo, Mercedes, tú siempre fuiste una niña problemática, siempre inventando cosas, siempre buscando atención. Si algo pasó, es porque tú lo provocaste. Una niña normal no se comporta como tú te comportabas. En ese momento entendí que no había arrepentimiento, que no había reconocimiento de culpa, que no había posibilidad de justicia o reconciliación. Mi padre me estaba culpando a mí, a la niña que había sido, de haber provocado su abuso. Era la confirmación final de que estos monstruos no habían cambiado, de que seguían siendo las mismas bestias que habían destrozado mi infancia, y de que, si tuvieran la oportunidad, le harían lo mismo a mis nietos. ¿Sabes qué? Les dije levantándome de la silla. Tienen razón en una cosa. Yo siempre fui diferente, pero no porque fuera problemática o porque provocara nada. Era diferente porque a pesar de todo lo que me hicieron, a pesar de cómo me lastimaron, nunca me convertí en un monstruo como ustedes. Y eso los va a perseguir por el resto de sus días. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volteé una última vez. Esto no se va a quedar así, les dije. Voy a contar la verdad. Le voy a decir a todo el mundo lo que son realmente. Y si se acercan a mis hijos, si tratan de hacerles a ellos lo que me hicieron a mí, no va a haber lugar en este mundo donde se puedan esconder. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberada, pero también llena de una rabia que no sabía cómo canalizar. Durante el viaje de regreso a mi casa, mi mente trabajó a 1000 por hora. Había confrontado a mis demonios, pero ellos seguían ahí, seguían siendo una amenaza, seguían siendo capaces de lastimar a otros. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Traté de contarle la verdad a Luis, pero después de 30 años de matrimonio, era imposible explicar por qué había guardado un secreto tan grande durante tanto tiempo. Traté de proteger a mis hijos sin contarles los detalles completos, pero ellos empezaron a hacer preguntas cada vez más directas sobre por qué había cortado todo contacto con sus abuelos. Pero lo que realmente me quebró fue descubrir que mis padres habían empezado una campaña de desprestigio contra mí. Estaban contándole a toda la familia extendida que yo había perdido la razón, que estaba inventando historias terribles para justificar mi ingratitud como hija, que necesitaba ayuda psicológica urgente. Estaban convirtiendo mi verdad en una mentira, y a mí en la villana de una historia donde ellos eran las víctimas inocentes. Fue mi prima Elena quien me llamó para contarme lo que estaba pasando. Mercedes, me dijo con una voz llena de preocupación, tus papás están diciendo que has tenido una crisis nerviosa, que estás acusándolos de cosas terribles que nunca pasaron. Toda la familia está preocupada por ti. En ese momento entendí que no importaba cuánta verdad dijera, ellos siempre iban a tener más poder, más credibilidad, más respaldo social. Esa noche no pude dormir.
Caminé por mi casa como un alma en pena, pensando en todas las veces que había callado, en todas las oportunidades que había perdido de hacer justicia, en todos los años que había vivido con miedo, y de repente, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, pero perfecta en su simplicidad. Si mis padres iban a seguir viviendo en esa casa, rodeados del respeto y la admiración de todos, protegidos por su reputación inmaculada, entonces esa casa tenía que desaparecer. Tenía que convertirse en cenizas junto con todos los secretos que guardaba, junto con todas las memorias podridas que albergaba, junto con toda la evidencia de lo que habían hecho. El fuego era la única justicia posible. El fuego no miente, no negocia, no tiene prejuicios. El fuego limpia, purifica, hace que las cosas desaparezcan para siempre. Y esa casa, con toda su perfección exterior y su podredumbre interior, necesitaba arder. Durante semanas planeé cada detalle. Sabía que mis padres visitaban a mi tía Rosario todos los martes por la tarde, que se quedaban allí hasta muy tarde jugando cartas. Sabía que la casa quedaría vacía por al menos 4 horas, tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Sabía que tenía una copia de las llaves que había guardado desde mi adolescencia, escondida en una caja de recuerdos que nunca había tenido el valor de tirar. El martes que elegí era una tarde de septiembre, seca y ventosa, perfecta para lo que tenía planeado. Manejé hasta la casa de mis padres con una calma que me sorprendió a mí misma. No estaba nerviosa ni asustada. Estaba en paz, como si finalmente hubiera encontrado mi propósito en la vida. Entré a la casa por última vez usando mi vieja llave. Todo estaba exactamente igual que siempre. Los mismos muebles, las mismas cortinas, las mismas fotografías en las paredes mostrando a la familia perfecta que nunca fuimos. Caminé por cada habitación, tocando las paredes que habían sido testigos silenciosos de mi tortura, despidiéndome de los lugares donde había perdido mi inocencia. Empecé por mi viejo cuarto, rociando gasolina sobre la cama donde había llorado tantas noches, sobre el escritorio donde había hecho mis tareas mientras procesaba traumas que no entendía, sobre el armario donde había escondido mis lágrimas y mis miedos. Luego fui al cuarto de mis padres, empapando la cama donde habían planeado mis pesadillas, donde habían conspirado contra mi bienestar. La sala, la cocina, el comedor. Cada espacio recibió su dosis de combustible, pero guardé lo mejor para el final. El estudio de mi padre, donde guardaba sus papeles importantes, sus diplomas, sus fotografías de padre del año y esposo ejemplar. Ahí derramé toda la gasolina que me quedaba, sobre los libros que había leído mientras planeaba mis abusos, sobre el escritorio donde había fingido trabajar mientras yo sufría en silencio. Cuando terminé, me senté en el sofá de la sala, en el mismo lugar donde había confrontado a mis padres semanas atrás. Saqué una caja de fósforos que había comprado especialmente para esta ocasión. No tenía miedo, no tenía dudas. Sabía que esto era lo correcto, lo único que podía hacer para cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Encendí el primer fósforo y lo dejé caer sobre el sofá empapado en gasolina. Las llamas se extendieron con una velocidad y una belleza que me hipnotizaron. Era como ver nacer una nueva esperanza, como ver la materialización de la justicia que me habían negado durante toda la vida. El fuego bailaba, cantaba, celebraba junto conmigo la destrucción de tantos años de silencio y dolor. Me quedé ahí, sentada en medio del infierno que había creado, viendo cómo las llamas consumían cada mentira, cada secreto, cada pedazo de mi infancia robada. No me moví hasta que el calor se volvió insoportable, hasta que el humo empezó a llenar mis pulmones, hasta que supe que mi trabajo estaba terminado. Salí de la casa cuando ya era demasiado tarde para salvarla. Las llamas se alzaban hacia el cielo como oraciones naranjas, iluminando todo el vecindario con un resplandor que parecía venido del infierno mismo. Me senté en la acera de enfrente, en el mismo lugar donde había esperado el autobús escolar durante mi infancia, y observé cómo mi pasado se convertía en humo y cenizas. Los bomberos llegaron, por supuesto. Los vecinos salieron de sus casas preocupados y curiosos. Mis padres aparecieron 20 minutos después, alertados por una llamada telefónica. Vi
cómo mi padre se desplomaba al ver su casa perfecta convertida en una antorcha gigante, cómo mi madre lloraba por todas las cosas materiales que estaba perdiendo. Cuando los policías empezaron a hacer preguntas, cuando empezaron a buscar pistas sobre el origen del incendio, yo estaba lista. No traté de huir, no inventé coartadas, no mentí. Cuando me preguntaron si sabía algo sobre lo que había pasado, les dije la verdad. Fui yo. Yo prendí el fuego y lo haría de nuevo. Me arrestaron esa misma noche. Durante el juicio, toda la verdad salió a la luz, no solo sobre el incendio, sino sobre las razones detrás de él. Mis padres trataron de negar todo, por supuesto, pero esta vez había abogados que me creían, psicólogos que entendían mi trauma, jueces que reconocían el patrón del abuso infantil. Al final, me condenaron a 8 años de prisión por incendio intencional. Podría haber sido más, pero el juez consideró las circunstancias atenuantes de mi caso. Señora Mercedes, me dijo durante la sentencia, aunque entiendo las razones que la llevaron a este acto, no puedo justificar la destrucción de propiedad privada. Sin embargo, espero que estos años en prisión le den la paz que nunca encontró en libertad. Y tenía razón. Los 7 años que pasé en prisión fueron, paradójicamente, los más tranquilos de mi vida. No tenía que fingir ser normal, no tenía que mantener secretos, no tenía que proteger a nadie de una verdad que ya había salido a la luz. Por primera vez en 70 años, podía respirar sin miedo. Mis hijos me visitaban regularmente, al principio confundidos y heridos, pero gradualmente comprendiendo por qué había hecho lo que había hecho. Luis no pudo entender completamente, pero nunca me abandonó. Murió 2 años antes de que yo saliera, pero me escribía cartas hasta el final, diciéndome que aunque no comprendía mis decisiones, nunca había dudado de mi amor por nuestra familia. Mis padres nunca se recuperaron completamente del incendio. Perdieron todo: su casa, sus pertenencias, su reputación, su posición social. Pero más que eso, perdieron el poder que habían tenido sobre mí durante décadas. Murieron siendo conocidos no como la pareja perfecta del barrio, sino como los abusadores que habían torturado a su propia hija hasta llevarla a un acto tan desesperado. Ahora, a los 90 años, con los pulmones dañados por años de fumar en prisión y el corazón cansado de tanto dolor, sé que me queda poco tiempo en este mundo. Pero puedo morir en paz, sabiendo que finalmente hice justicia, que finalmente rompí el ciclo de silencio que había protegido a mis torturadores durante décadas. La casa donde crecí ya no existe. En su lugar hay un lote vacío donde la hierba ha crecido sobre las cenizas de mis pesadillas. A veces pienso que debería sentir remordimiento por lo que hice, que debería arrepentirme de haber destruido tantos recuerdos y tantas cosas que no tenían culpa de nada. Pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Esa casa era un mausoleo de horror, un templo dedicado al abuso y al silencio. Quemarla fue el acto más honesto de mi vida, la única vez que actué completamente de acuerdo con mis propios valores y necesidades, sin importarme lo que otros pensaran o dijeran. Ahora, antes de despedirme de ustedes y de este mundo, quiero pedirles otra vez que si esta historia los ha tocado, si sienten que estas palabras han llegado a su corazón, me den me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienen que apretar el botoncito de abajo con la manita hacia arriba. Y si no se han suscrito todavía, los invito a hacerlo apretando el botón negro que dice suscribirse. Así van a recibir notificaciones cada vez que subamos una historia nueva. También los invito a comentar aquí abajo si han vivido algo similar, si han guardado secretos que los han lastimado, o si tienen alguna historia que quieran que contemos en el canal. Nosotros leemos todos los comentarios con mucho cariño, y nos emociona saber que estas historias los tocan en lo profundo del alma. Todos los días estamos aquí esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Y ahora, al final de mi confesión, quiero dejarlos con una pregunta que me ha perseguido durante estos últimos años. ¿Fui yo una heroína que finalmente hizo justicia después de décadas de silencio? ¿O fui una criminal que destruyó vidas inocentes por venganza? ¿Era el fuego la única solución posible? ¿O había otros caminos que no exploré por cobardía o por rabia? Porque verán, hay cosas que no les he contado en esta historia.
cosas sobre mis propios hijos, sobre las decisiones que tomé como madre, sobre los secretos que yo también guardé. Durante esos años en prisión, tuve mucho tiempo para reflexionar no solo sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que yo hice después. ¿Y si les dijera que el fuego no fue solo por venganza? ¿Y si les dijera que había otras razones, razones que tienen que ver con proteger secretos que van más allá de mi propia historia? ¿Y si el monstruo de esta historia no son solo mis padres, sino también yo? Porque al final del día, una mujer que es capaz de quemar una casa entera, una mujer que puede planear fríamente la destrucción de toda la evidencia de su pasado, ¿no es también una mujer capaz de otras cosas terribles? No es posible que la niña abusada se haya convertido en algo que prefiere no reconocer, en alguien que ha hecho cosas que merecían ser quemadas junto con esa casa. Ustedes decidirán si soy una víctima que finalmente encontró justicia o si soy una mujer peligrosa que usó su trauma para justificar actos imperdonables. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún lugar entre las dos opciones. Y esa incertidumbre es lo único que me llevó a la tumba. La duda eterna sobre si al final del día fui la heroína o la villana de mi propia historia.